Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Hoy en este programa de domingo estoy con Carlos Cortés. Estamos Charlie con Pacheco hablando de lo que ha sido esta primera semana de la segunda vuelta. Son solo 3 semanas hasta las elecciones del 21 de junio. Estamos desde la redacción. Ustedes Charlie, yo soy Pacheco. ¿Qué más, Pacheco? ¿Cómo le ha ido esta semana post-mortem de primera vuelta? Uf, bueno, emocionante, Sí, ¿no? ahora la pregunta es, ¿ha pasado tanto para cambiar la dinámica o no ha pasado tanto? Pasó mucho. Sí, Yo siento que, a ver, creo que fue, y la reportería que hemos hecho es que ha sido una mala semana para el que perdió y una buena semana para el que ganó. sí, a lo Pambelé, es mejor ser rico que pobre, es mejor ganar que perder. Sí, y entonces cuando usted sale de una victoria, pues de una victoria sorpresiva, ¿no? Que Cepeda quedara que Abelardo quedara por encima de Cepeda y tiene usted una buena semana, pues su viento en la camiseta se mantiene y eso empieza a pintarlo usted ya como un favorito claro de cara a esa segunda vuelta, como muestran algunas encuestas. Algunas no, la de Atlas. De La única Atlas, que ya que salió otra vez. salió hasta ahora que grabamos en la mañana del viernes 5 de junio. Claro, y además que Atlas ahora sí, después de que pues, fue muy criticada, que tuvo estas tensiones con el Consejo Nacional Electoral, entonces ahora sí puede salir a decir, nosotros estamos más cerca. A mí, sí, claro, Entonces nosotros hicimos un artículo sobre Atlas en el que ellos tienen una caja negra, ¿no? A diferencia de las sí, otras sí, sí. encuestas, tienen como unos datos adicionales que parece que mueven los factores de expansión, ¿no? Y en el registro de los microdatos que nosotros analizamos, eso se veía que esos factores de expansión expandían a poblaciones en donde Abelardo era fuerte justo antes de las elecciones. Sea lo que sea que están haciendo, hay unos que dicen, no, esta es una profecía autocumplida, ¿no? Fueron con la encuesta que más acertó en la lectura del crecimiento de Abelardo y en los resultados finales de primera vuelta. Yo tengo una pregunta, porque siempre en las últimas campañas presidenciales, desde la ola verde de Mox en 2010, vienen hablando los que están adelante de vamos a ganar en la primera vuelta. Y esto lo repitieron, por ejemplo, en la elección de Petro del 2022 y en esta también. Y el punto para mí es, ¿a quién le hizo más daño meterse en esa narrativa? Porque pues lo tenía también del lado de la espriella un poco, vamos a repuntar y vamos a ganar en primera vuelta, pero lo tenía sobre todo el pacto. Yo el domingo estuve con gente cercana del lado del pacto y en los primeros conteos y boletines estaban realmente metidos en la idea de que iban a ganar en primera vuelta. Ellos de verdad creían y creo que es como un gran error estratégico de la campaña porque su estrategia parece que era todo o nada en primera vuelta, como cero alianza, cero apertura con otros sectores, pocos mensajes de reconciliación para la gente con la que habían tenido peleas durante el gobierno. Entonces, y siento que lo de Abelardo de ganar en primera vuelta ellos que estaban como más lejos, Lo pero dijeron les externamente. sentía, era como una vaina de voto útil Sí. contra Paloma Valencia y eso aparentemente sí funcionó. Bueno, usted tiene cosas ahí para el resumen, pero aprovecho para hacer la cuña porque escribí una columna a comienzo de semana diciendo que el pacto y la izquierda, el petrismo de Iván Cepeda, habían hecho un hueco pensando que era una trinchera, que era una fortaleza, cuando en realidad ven el resultado, están ahí metidos y ahora están mirando para dónde salen y ahí es donde se está viendo pues, la dificultad de sumar. Entonces empecemos con el ganador. Esto de su discurso de victoria, que iba a ser primero en el cubo, después había una tarima montada, después de que lo Barranquilla. cambiaron de sitio y súbitamente aparece en un remolcador Es distópica la escena, es como de algo por del el fin del río mundo. Magdalena Sí, sí, sí. con la camiseta de la selección. Te juro que aunque pasen los años, la gente no olvida tu error. Y el pueblo se levantó y en la calle ya se escuchó. Firme por la patria con honor. ¡Mano arriba, mano arriba! No lo vas a ver, la gente lo va a escoger. En el malecón de Barranquilla. El malecón de Barranquilla, un símbolo como de las obras Los de los chats. Char en Barranquilla, las camisetas de la selección y un barco. Un planchón donde él está además detrás de un vidrio blindado y otra cosa pues que denota también la falta de originalidad de la campaña que le ha funcionado Un y es momento, pero cánticos de barras argentinas
para la celebración del triunfo de la primera vuelta, que es lo que están moviendo ahora en esto. Pero no me diga que hay falta de originalidad cuando este señor... Lo del no sé planchón si, en Barranquilla, sí. estaba Iván Cepeda en el Salón Rojo del Tequendama, Sí. que no podía ser como una escena más tradicional y del Espriella, no en Bogotá, sino en Barranquilla. Y no en tierra, sino en el río Sí, Magdalena. está, No, es excéntrico. aquí en el discurso de Victoria se ve como el barco va flotando y se mueven las cámaras. En un discurso que fue muy duro, un discurso para esa base de Sí. casi 44% de los votantes que lo sacó como ganador de la primera vuelta. Pueblo de Colombia se pronunció por primera vez en la historia política de este país. Un hombre independiente, sin dueños políticos, sin financiadores, hijo de la provincia y con el carácter necesario, ha ganado la primera vuelta para coronarse en 21 días como presidente de la República de Colombia. Bueno, entonces hay unas cosas duras por la razón o por la fuerza, de tacho de delincuente al presidente, de discapacitado a su contendor, a Iván Cepeda. ¿Usted qué vio en ese discurso? Pues creo que empezaría por el primer elemento que usted dice y es, hay una respuesta inmediata a Gustavo Petro alrededor de él decir que no reconoce los resultados. Vamos a hablar más de eso y también de la reacción de Iván Cepeda. Y es donde él dice por la razón o por la fuerza. Yo creo que sin duda un discurso pues beligerante, como usted dice, hablándole a su base y pues lleno de victoria. O sea, en ese momento hablar de la Espriella no necesitaba hablarle al centro. De hecho, esta misma semana ellos están ahí como jugueteando con esa idea, pero sintiendo que no es tampoco necesario. Tómese un poquito en serio lo que dice, el que es histórico y que es la primera vez que un candidato independiente gana en una primera vuelta. Y, a ver, yo creo que hay parte de razón, ¿no? Sí, O sea, él tiene unas alianzas con políticos tradicionales que son unas alianzas que han entrado como por la puerta de atrás. Hablábamos de los Char, tiene a Mauricio Gómez Amín como su jefe político, tiene a Enrique Gómez, sí, el nieto de Laureano de Gómez, Laureano. que era un aspirante a político que nunca había podido llegar y que llegó acá, pero es parte del establecimiento. Pero por el otro lado, esta sí es una campaña que ha planteado una relación totalmente distinta con los partidos. Y su financiación tiene créditos de Bancolombia, que es el GEA, básicamente, del Grupo Aval también, pero son estos créditos que le dan a usted, que usted devuelve con la reposición de votos. Sí, y habrá pues muchos recursos que no vamos a tener manera de rastrear, sobre todo en la inversión en el gasto digital, pero esto no es el caso únicamente de esta campaña, sino de otras que pueden perfectamente difundir y amplificar el mensaje de un candidato y les va a servir. Pero una cosa que quiero agregar, que yo creo que lo habíamos comentado acá, y yo también lo he mencionado en algunos de los textos recientes, es que Abelardo de la Espriella, con esta campaña de los nunca, que además hemos analizado las piezas y lo contradictorio que es entre Gaitán, entre un corsario, entre un hombre feudal que viene a rescatar a los sometidos, ese discurso le disputó votos directamente a gente del pacto, que el pacto tal vez pensaba que no, que esto era izquierda-derecha, y en clave de entretenimiento y de indignación, él entró a morder también ahí. Total, y lo vimos en los análisis de datos, cómo le mordió a la clase media. Y creo que ahí hay un gran error en la forma de entender el país que tuvo el presidente Petro, que copió el candidato Iván Cepeda, y es que Colombia era de ricos y pobres, y el discurso clásico de la lucha de clases de los empresarios contra los trabajadores les iba a funcionar. Sí. Y O la indignación no se juega no, necesariamente así. es contra el establecimiento, Sí. ¿no? Y creo que eso sí, pues ese nervio lo tocó. Paloma Valencia salió a reconocer muy rápido. Por eso, hoy quiero felicitar al doctor Abelardo de la Espriella por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae, no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Su voto es la expresión de los colombianos hastiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta,
anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres. Bueno, la cara de Oviedo es un bolero en ese Hay discurso. un audio que siempre le ponen a ese tipo de videos que es como de Pedro el Escamoso. Sí, sí, sí. Y yo qué carajos Hago estoy haciendo acá. acá, sí. Pero, a ver, un par de cosas ahí Pues sí, sobre el eso. santerismo de Paloma. Sí, no, a ver, Paloma ni siquiera se había enfriado la chamuscada y ya de una vez aterrizó No, de lo la que pasa es que Espriella. la derrota había sido tan grande Sí. que era bueno, listo, ya. Y ellos sabían, pues porque además en reportería hay cosas que ustedes también han visto, ellos el domingo a mediodía ya sabían que o tenían la sensación clara de que iban a perder y había muchísimo pesimismo y estaban ya en una especie de postmortem de que no había funcionado. Pero por supuesto, estar por debajo del 7% era una cosa que no se esperaban jamás. Entonces empezaron a llegar estos apoyos y de la Espriella no se esconde, digamos, deja de estar tan al frente, empieza a comunicarse más por Twitter, dio una entrevista después en Semana, José Manuel Restrepo es el que más que sale, brilla sí. durante esta semana y sale a medios, a todos lados. Este es el trino donde rechaza, o sea, esto habla de la adhesión que acaba de recibir del Centro Democrático, también de varios liberales. Anoche lo dije en mi discurso, no soy político, he hecho un pacto con el pueblo y es el pueblo quien lo está sellando en las urnas. Desde anoche, distintos partidos y numerosos líderes han decidido respaldar al Tigre en esta segunda vuelta. Todo ciudadano que patriotismo y en defensa de la democracia frente al tirano y su marioneta quiera acompañarnos es bienvenido a votar por José Manuel y por mí. Pero ténganlo claro, colombianos, no haré acuerdos ni con partidos ni con dirigentes tradicionales, ni por debajo ni por encima de la mesa. El único compromiso que ofrezco es una gran unidad en defensa de la patria. Sí, es grande el... Y entonces no hay, nosotros entrevistamos aquí a Álvaro Uribe, él ya lo había dicho en radio, y es que no ha hablado con De la Espriella, que llamó a los papás de la Espriella, con quienes es conocido, pero que le dio una notaría en su gobierno al papá de claro, la que Espriella. fue de los primeros que lo Sí. apoyó en Córdoba Sí, sí, sí. y Un tenía aliado de hace una mucho tiempo. amistad muy vieja. Es muy bueno el perfil de Abelardo de la Espriella que hizo La silla vacía, lo recomiendo si la gente no lo ha leído porque tiene todo ese contexto. Y en lo que dice Uribe y hablando sobre el rol de esa bancada del futuro, o sea, vi poco aprecio mutuo entre Uribe, no está hablando con demasiado, dice como de la Espriella, sigue mis tesis y entonces lo apoyaremos en contra del gobierno Petro, pero digamos que anticipa, primero que no se va a ir a ningún lado, ¿no? En esta disputa del liderazgo de la derecha y que su bancada va a ser una bancada que va a mirar de cerca todos los proyectos que presente un eventual gobierno de la Espriella. Y sobre la gobernabilidad, ¿qué les digo yo a ustedes? Abelardo de la Espriella ha propuesto las tesis nuestras. Por supuesto, estamos identificados en los conceptos con él y con el doctor Restrepo, hombre a quien valoro muchísimo. Y ya en el detalle de las leyes se verá. A ver, ahí hay una cosa de contexto que le puede servir a la gente, porque el lunes, después de primera vuelta, empieza a moverse en redes sociales un video en el que Abelardo de la Espriella está recibiendo a Álvaro Uribe en su oficina en Barranquilla. Y pues la interpretación que le dieron muchos, incluido yo, es que había madrugado Abelardo de la Espriella a recibir al expresidente. Y ahí empezó un ida y vuelta de quién había movido el video primero, de quién lo ha hecho después, pero lo que quedó claro rápidamente y en lo que fue un poco agresiva la campaña de la Espriella fue en decir: nosotros no hemos recibido al expresidente Álvaro Uribe Vélez, esto fue de hace más o menos un año. Y el elemento que yo plantearía ahí es evidente que hay unas fracturas, que hay unos roces, hubo mucho ida y vuelta entre los hijos del expresidente especialmente y la familia de la Espriella, pero también es evidente que Abelardo de la Espriella fue abogado de Álvaro Uribe. Sí. Cuando se lanzó hace unos meses y pensábamos que esta campaña no iba para ningún lado, él incluso proponía a Álvaro Uribe Vélez como vicepresidente y pues que sigue las tesis como usted dice, pero la pregunta es, ¿dónde quedará la derecha tradicional del uribismo que tuvo algo de derrota y Abelardo de la Espriella con sus propios votos, cómo va a ser? Claro, esta es una pregunta que se abre
en la eventual victoria de la Espriella. Creo que todavía no estamos ahí y Sí. ahí va a haber como una relación y una relación de fuerzas que Uribe pierde en las urnas de las presidenciales y Paloma, pero que en el Congreso de la República es distinto. Sí, sí, Y el sí. Centro Democrático, con una bancada de 17 senadores, es fundamental para la apuesta de gobernabilidad que tiene o que tendría un eventual gobierno de la Espriella. Em, Vamos a este tema de la camiseta de la selección, ¿no? Creo que aquí habíamos como logrado anticipar que ellos se iban apropiando, y ahora esto ya es abierto. Este es el mensaje de la Espriella después de su victoria para que sus militantes utilicen la camiseta todos los días. Primero, cambia tu foto de perfil de WhatsApp por la nueva imagen oficial del Tigre y súbela a tus estados. Segundo, comparte este video con todos tus contactos. 3. Ponte la camiseta de la Selección Colombia y saca tu bandera. Cuélgala en tu casa. Vamos a usarlas. Es que es una fórmula conocida y efectiva, pues porque mientras la campaña de Iván Cepeda, de quien vamos a hablar, pues se está constituyendo alrededor de esta Colombia multicolor, de esta expresión diversa que ha sido parte del esfuerzo de Gustavo Petro, también con una narrativa que ha sido excluyente frente a otros sectores, pues básicamente la Espriella mira el manual, el ABC, dice la camiseta de la selección Colombia funciona y creo que se la ha apropiado como usted dice, pero también le termina tendiendo una trampa a sus rivales. Sí, solo en lo de la camiseta, algunos gente de Brasil me hace caer en cuenta que esto fue lo que hizo Bolsonaro. Esta es la foto cuando el bolsonarismo Era plano intentó alto, sí. tomarse, este es el Congreso brasilero o La casa de gobierno en Brasil. la Casa de Sí, Gobierno en Brasil, un hecho por el cual Jair Bolsonaro está hoy condenado condenado, correcto. y no puede de nuevo participar en las elecciones. Y bueno, hemos hecho ahí un balance de el ganador que sigue dentro del resumen que usted tiene. Pues, o sea, el gran apoyo, el gran endorsement que recibió Abelardo de la Espriella esta semana fue el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Em, Un tuit de los largos, de los de que los nos largos, conocerá él, el sí. tigre Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia. Presidente Donald J. Trump es fuerte, es tenaz, es un líder inteligente. Además, me apoyó, dice en algún momento, vamos a restaurar el orden. Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta, ¿no? Esa mirada muy dura sobre lo que representa el gobierno de Gustavo Petro, de Iván Cepeda, que ha dicho de todas las maneras posibles que él no es marxista, que no es comunista, y también tiene un pedazo clave: los resultados de las elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Ahí hay varios temas, ¿no? Pues el primero, por supuesto, es la intervención en política extranjera abierta del presidente Trump, que esto pues no es ninguna novedad para nadie, lo ha hecho con éxito y sin éxito, pues porque pasó en Honduras, en Centroamérica, pasó también en Hungría, con resultados distintos. Ahora, Sí, acá, ahí le ponen el espejo de cómo el presidente Petro ha claro, participado en ese era el punto. asuntos Pues de otros porque el países. presidente Gustavo Petro opinó y se metió en la elección en Chile. Hoy en día y también en campaña está criticando a Kast. Bueno, también tuvimos la entrevista del presidente, la conversación que tuvieron el presidente Noboa y Abelardo de la Espriella la noche anterior. La misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le dio cierto nivel de eco a las teorías de fraude electoral. Es decir, es un ida y vuelta donde por supuesto que Estados Unidos hace más ruido que todos, pero pues que yo creo que tampoco puede salir a decir el gobierno que esto es el complot porque ellos mismos lo han hecho. Sí, y ahí es donde se les está devolviendo de muchas maneras, y tenemos un artículo, es como formas en las que Trump y Petro se terminaron pareciendo. Creo que el populismo que terminó envolviendo al gobierno Petro se asemeja pues a los populismos de las Espriella, de Trump, y de otros líderes latinoamericanos. ¿Usted qué tan importante cree que sea? Yo sentí que, o sea, nos sacudió el tablero, ¿no? Sí. No nos sacudió el tablero. Creo que todo el mundo se siente que era evidente, pero no sé usted cómo lo ve. Pues yo diría dos cosas. Estos apoyos, como hemos visto precisamente en otras partes, han alimentado estados de indignación y en últimas
sirven para el que lo puede usar mejor. Entonces, en este caso estoy de acuerdo con usted que estando adelante Abelardo Lesprilla en la carrera, pues no le da tanto como si fuera de pronto al revés, que estuviera Cepeda con mucha fuerza. Ahí eso caería pues muy mal para los intereses del contrincante. Y lo segundo, que es más una pregunta abierta, es que si usted se fija en las denuncias que han sacado sobre Abelardo Lesprilla, siempre ha habido preguntas abiertas sobre Estados Unidos, sobre su cercanía con Alex Saab y especulaciones que al final a mí me plantean la pregunta de, bueno, pues en realidad no pareciera, o si hay información, o si tienen cosas, o si hay nexos con Abelardo Lesprilla, por ahora ellos están completamente jugados ahí. A ver, dato curioso ahí, Abelardo de las Espriella tiene esta nacionalidad estadounidense. Que Da- tendrá que renunciar a ella o no. Como presidente creo que tendría que hacerlo. No estoy seguro, no, Bueno. Petro tiene la italiana. Ah, sí, es cierto. Creo que si usted es canciller o embajador, si usted representa como es el representante del presidente, le tocó a Luis Gilberto Los dos, Monroy. yo por eso lo decía, Em, pero sí tiene razón. Entonces, de la Espriella es donante también del Partido Republicano, no un gran donante, pues le donó $95.000 en varios años. Ahí juntamos las cuentas con su esposa, sobre todo a María Elvira Salazar, una representante a la Cámara de la Florida, a Trump. A la campaña de Trump directamente le donó como $500, pero es una persona que está metida, tiene casa en Miami, o sea, tiene una relación muy cercana. Y creo que ahí la pregunta hacia el futuro es qué tanto va a poder representar los intereses nacionales a Abelardo de la Espriella frente a Estados Unidos y si sus intereses personales en Estados Unidos van a jugar un rol ahí, ¿no? Sí, ha habido una crítica directa de algunas personas desde la campaña de Iván Cepeda, precisamente de esa influencia, pues poniendo el mismo contexto de cómo Donald Trump ha tenido cierto tipo de interés o ha accedido a los intereses de Rusia, entonces que en este caso Abelardo de la Espriella podría estar muy sometido a los intereses Claro. de Estados Unidos. Pero en una Sobre cosa todo con corta, Alex Saab recién ese extraditado es el allá. punto. Alex, además ni siquiera lo tuvieron que extraditar, sino que lo pusieron en un avión y lo mandaron allá tranquilamente. Pero le Alex Saab, quitaron la nacionalidad venezolana porque en Y- Venezuela no hay extradición y entonces ya ahora sí era Claro, colombiano. yo creo que la gran pregunta es si en el juicio o en el proceso que se le siga a Nicolás Maduro, la pregunta por qué ha hecho Alex Saab el presunto testaferro de quien fuera su abogado, Abelardo de la Espriella, Sí. si eso entraría a jugar ahí. Y lo último que le traigo de la semana de la Espriella refleja lo que creo que es un manejo muy hábil de los tiempos, de los momentos de la campaña que ha tenido Carlos Suárez, Abelardo, y es como Abelardo toma un poco el puesto de atrás, dejó que la izquierda y la reacción del gobierno y Cepeda pues llena de equivocaciones se desarrollara y lanzó al ruedo a José Manuel Restrepo, el tranquilizador Claro. del establecimiento frente a este como populismo de la Espriella, que es el exministro de Hacienda de Iván Duque, exministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo. Lo que toca hacer, país salvar, tiene el buen camino, a Colombia en causa, a mí no me tiembla la mano, para decisiones tomar, te amo mi Colombia como todo. Pero bueno, estuvo por todos lados dándole como, pues sí, ese piso de tecnocracia y Pues es que, a ver, ahí está la pregunta sobre si tiene tanto interés Abelardo de la Espriella llegar a otros sectores, pero la manera como lo hacen es sin dar tanta declaración en el contexto de lo que usted dice de los partidos, pues ponen a su tecnócrata, a su aparente moderado, a que salga y diga, que la Espriella no se tiró al centro. claro, No, ahora sobre lo de la camiseta de la selección, que salió un poquito una decisión un poco absurda de una juez de prohibir que se ponga la camiseta. además como medida cautelar, es una cosa que no tiene No, ningún sentido. entonces él está ahí desafiante, ¿no? Ahí vuelve, y siento que pues la estrategia no es, no, vamos a ir a buscar a los votantes de centro. No. No. Y ahí entonces Abelardo de la Espriella pone a José Manuel Restrepo para que entre a responder sobre propuestas y supuestas propuestas de la campaña en cuanto a eliminación de entidades públicas, o sea, en esa faceta más libertaria de la campaña de la Espriella, donde pues hay unas propuestas detrás Pues que, unas apuestas que son incumplibles, o sea, Claro. recortar el 40% del gasto público, pues se enfrenta al hecho de que el 80% es inflexible, ¿no? Construir 10 megacárceles en un gobierno se enfrenta a que en la última década no se ha construido ni una. sí, Hacer un estado de excepción para meter a gente masivamente a la cárcel se enfrenta a que hay una legislación y una corte constitucional, ¿no? Pero José Manuel Restrepo es el tramitador de esos, Claro.
en este momento detalles. Claro, o responderle directamente a gente como el senador Ariel Ávila, que dice que si gana el Asprilla van a subir las tarifas de energía en un 50%. Entonces, quien sale a responder eso es José Manuel Sí, o que Restrepo. van a quitar los subsidios o que van a despedir a los empleados públicos. Y estamos hablando de la segunda vuelta y de esta primera semana. Que ya se fue una semana. Son 3 tiempos de segunda vuelta. Falta el fin de semana, estamos grabando el viernes. Sí. ¿No? Pues como que pase algo que no alcanzamos a coger. Listo, entonces del otro lado. Del otro lado, una O sea, semana fue una difícil. semana muy difícil para sobre todo los que tenían la ínfula y la posición de ser los ganadores. Iván Cepeda, el gobierno Petro, que está abiertamente haciendo campaña, y creo que la semana la definió el presidente muy rápido con este trino acerca de los resultados. El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de forma privada de los hermanos Bautista. Y ahí se mete en todo Toda la teoría de la rollo, conspiración. La teoría de la conspiración, como que esto lo hemos revisado, todo lo que ha mandado el presidente. El detector de mentiras lo ha mirado como muy de cerca. No tiene sustento, no tiene sustento, eso lo dicen las misiones internacionales que están haciendo vigilancia de las elecciones, lo dicen las ONGs que son expertas en este tema, como la MOE. Es que además yo creo que si usted quisiera ponerle un foco claro a cómo funcionan las teorías de conspiración de fraude electoral del presidente, lo puede hacer cuando se pregunta de qué está hablando. Y ahí usted se da cuenta que él siempre está hablando de algo distinto y lo va mezclando. Entonces, con lo que salió el domingo, fue una cosa que no tenía que ver con lo anterior del software, aunque lo combinó un poquito, Sí. que no tenía que ver antes con lo de las actas, sino que en este caso era un cambio en el censo electoral. Y ahí pues entonces armó otro... Claro, y el software de preconteo, entonces ahí habla del software de preconteo. Sí. Después le mete todo el tema del censo electoral, entonces salta de una cosa. Y creo que aquí este es un momento que la campaña de Iván Cepeda tiene que mirar con mucho cuidado, y es como Cepeda en su discurso, su primer discurso, un momento muy primero que va a importante decir, sí. porque acaba de perder, es decir, viene diciendo hace 3 meses que va a ganar en primera vuelta y le gana a Abelardo de la Espriella en primera vuelta. Iván Cepeda le compra la teoría al presidente Petro. Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche. Además que después no pasan 24 horas para que sea el mismo Iván Cepeda el que diga el lunes por la mañana que han estado revisando con gente de su equipo y hasta ahora no han encontrado irregularidades. Ahí lo tengo. Y hasta ahora, lo tengo que decir porque en esto soy, lo dije ayer y lo repito hoy, una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre hechos que sean, pues digamos, de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades. Así que nos mantenemos de una manera clara en lo dicho, vamos a esperar a que culmine el trabajo, pero hasta el momento, debo decirlo con claridad también, porque en eso soy una persona honesta, rigurosa, no hemos encontrado evidencia, indicios de irregularidades protuberantes. Es un momentum y antimomentum, ¿no? Porque generó la expectativa para sus seguidores y para mucha gente que está diciendo, ¿cómo así? Entonces está de acuerdo con lo que dice Petro, para ya unas horas después decir, no, mentira, no. Pero tampoco reconoce. Pero tampoco reconoce No, abiertamente los resultados. entonces se queda ahí en la mitad. Esto obviamente alimenta la idea que lanza del otro lado Abelardo de la Espriella, que nos enfrentamos a un tirano, dice él, a una persona que se quiere aferrar al poder, a un proyecto político que no es democrático, cuando él es democrático y él carga la bandera institucional, ¿no? Sí, Que es un sí. poco la bandera que se disputa en esta segunda vuelta. ¿Quién es el candidato más democrático, más institucional, más allá de si sea de izquierda o de derecha? Es como quién va a conservar la Constitución y le dieron, No, y le pues regalaron esto le dieron todo a el margen. Espriella. O si uno le diera la vuelta desde un lugar más pesimista, ¿cuál sería ahí el mal menor?
que podríamos hablar de eso un poco hacia el final. Pero mire, aquí viene el dilema que además lo hemos comentado con usted, que está en mucha de la reportería de La Silla Vacía, sobre, ok, entonces la izquierda se había puesto en hombros de Gustavo Petro. Para muchos nos resultaba pues sorprendente que Gustavo Petro tuviera esa capacidad para poner un candidato más allá de las alianzas con el centro, más allá de otros sectores y ganar las elecciones. Pero pues todo está muy bien cuando parece que está funcionando y entonces internamente la izquierda dice, bueno, no nos gusta esto de Petro o no sabemos si lo haríamos así, pero vamos en hombros hasta el momento en que usted se cae, porque en el punto en que llega la derrota, entonces viene la pregunta, bueno, pero entonces Cepeda y Petro, ¿cómo están? Y Petro, además, recordemos que a comienzo de la semana insinúa que va a renunciar, porque él después dice que fue un invento de los medios, pero él lo puso, No, me voy a poner al frente. claro, me va a poner al frente y y además dijo algo así como, Yo tomaré decisiones. yo mira, exacto, yo mirar a ver qué hago, que además venía de reportería adentro y lo que dicen algunos reportes periodísticos, pues con indicios, porque no se pueden confirmar con fuentes, es que hubo incluso una consulta interna en presidencia de cómo se podía hacer si se llegaba a hacer. Y Cepeda le dijo, no señor. Yo lo consulté con una Sí, persona ahí el cuento de que Cepeda dijo que si Petro renunciaba. no creo que no fue así. No fue así. Pero Cepeda tuvo que haber dicho algo o alguien tuvo que haber frenado la idea o cómo se entiende después que finalmente se baje el tono de lo O del sea, diálogo. porque lo que están sintiendo en la campaña del pacto es que Petro se pasó de ser el principal activo, Sí, ¿no? a un, Al principal lastre. sí, Pero tampoco, es decir, pero entonces es una cosa muy difícil de manejar, porque usted no puede desaparecer a Petro, quien lleva haciendo la campaña todo el tiempo, y no sé, creo que es el momento de Iván Cepeda, y él trató de surgir a este momento al bajarse de la constituyente. Antes de eso, me quiero meter como en el tema de la camiseta, que este fue como otro error no forzado de Iván Cepeda, que sale a decir esto alrededor de cómo Abelardo está utilizando el símbolo de la selección. Pero yo no la he utilizado. Y pido que mi campaña no utilice, digamos, la camiseta de la selección, no se utilice. sí. Y no le hicieron o sea, entonces no le hicieron caso. Ya en el pasado se había utilizado en su campaña. María José Pizarro se la había puesto con unos barristas. El Pacto había hecho campaña con la selección. Petro en el 2022 había hecho campaña con la selección. Claro. Y entonces como que el símbolo de la selección que se apropia de la espriella se vuelve al mismo tiempo también como el símbolo de cómo a Iván Cepeda no le hacen caso, ¿no? Que es otro golpe en una cosa que se vuelve como una pequeña lucha simbólica, pero muy fácil de entender, Claro. ¿no? Y que va a ser presente en estas 2 semanas que vienen cuando empieza el Mundial de Fútbol. Claro, y entonces empezaron, por ejemplo, el senador Wilson Arias, Mondragón, a ir a puestos callejeros a comprar la camiseta, pues chillada, decir, como un mensaje al pueblo, entonces empiezan a decir, pues es así porque no paga impuestos, y se vuelve un ida y vuelta donde yo creo que en definitiva sale mal librada la campaña de Cepeda. Sí, y creo que es una batalla de simbólica que sigue como disputándose. Sí. O sea, creo que ojalá todo el mundo se ponga la camiseta todos los días de todos los partidos y podamos ver fútbol tranquilos. Y se diluye esto, todos pongámonos la camiseta de la selección y acabamos también. Sí, 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 de aquí hasta el 21, eso estaría buena, como ya disfracémonos todos y dejamos de hablar de eso. Usted me trae un par de clips de cómo ha sido de duro el centro. La corresponsabilidad es del centro. O sea, yo creo que aquí hay como una pregunta, el camino sí es buscar a las figuras de centro que sacaron unas votaciones pues muy, 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 muy bajitas. Claudia López no pasa el umbral, Sergio Fajardo celebra 1 millón de votos. Que termina siendo bueno para lo que venía siendo, pero malo en general. O sea, Em, que no es un buen resultado de todas formas. Y pues Juan Daniel Oviedo en la fórmula con Paloma también Sí. muy desinflado. Claudia es muy dura frente a los primeros coqueteos que le empiezan a hacer desde el pacto histórico de venga, vamos a tomar café. No van a hacer el cambio profundo que requiere Colombia. Dejen la arrogancia, el sicariato, la estigmatización. Paren eso de una vez por todas. Porque tal vez lo más importante de este proceso no es que pase uno en la segunda vuelta, es que permitan un proceso de reconciliación entre la ciudadanía progresista, que es mayoritaria en Colombia. Pero como ustedes macartizan a una, le disparan a matar a una y dividen a todo el mundo, pues divide y no gobernarás. Bienvenidos a aprender esa lección. Divide y no gobernarás.
Y esto ya ni siquiera es un tema de quién gane la segunda vuelta. ¿No? Creo que lo pone en un plano más existencial. Juan Daniel Oviedo. Hoy, lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores. No necesitamos que firmen sobre mármol o piedra. No queremos saber más contra qué están en contra. Queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién, para que el 21 de junio podamos saber a quién elegir. No más cafés, más debate. Bueno, entonces está la pregunta de hacia dónde va a crecer Iván Cepeda, pues que por supuesto no va a crecer más hacia la izquierda. Y pues también está la pregunta de si la manera de crecer es tratando de acercar a estos líderes con fotos o con acuerdos. Pero acá hay diferencias importantes frente a otros momentos. Pues lo primero es que sectores como el que representan Claudia López está en una posición muy distinta del apoyo que hubo en 2018 y en 2022 a Gustavo Petro. No es la misma ecuación. Y también hay reacciones distintas, por ejemplo, de Sergio Fajardo, que sacó un decálogo de para él qué significaría eventualmente ir en una dirección o dar alguna línea en particular. Entonces, Sergio Fajardo está diciendo que él va a decir algo. Vamos a ver al final qué es, pero eso es lo que anticipa. ¿Usted anticipa que va a decir algo, que se va a jugar por alguno de los dos? No, no creo, no creo. Ok. Juan Daniel Oviedo ya parece decir que tampoco. Y entonces él le responde a María Fernanda Carrascal sobre esta idea de los cafés, que además yo sigo insistiendo en que el símbolo de los cafés solo ha servido para apostillar fracasos políticos y se sigue usando como una forma de acercamiento. El de Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, que nunca se dio. Sí, lo que se dio, pero fue pésimo, les ¿se fue muy dio? mal, sí, se Ah, dio. ese se dio. El de Paloma Valencia y Uf, Fajardo en este. que eso fue una de las escenas más bueno, tensas. ahí Fajardo salvó su umbral, Sí. ¿no? Ahí Fajardo logró el millón de votos quitándoselo a Paloma. Sí, a costa de ser, claro, terminan además ellos dos en esa foto casi o sea, no estuvo muy lejos Paloma de Fajardo al final. No, señor, Sí, nada. claro. y- Y queda Claudia López, porque Claudia López está anticipando, yo creo que de una vez su candidatura dentro de 4 años o su liderazgo y diciendo, nosotros podemos estar ahí. Y yo creo que hay dos mezclas o dos elementos cortos. Uno que es evidentemente, bueno, ¿qué va a pasar con la constituyente? La reforma a la salud no puede ser la que ustedes han propuesto, qué es lo que está pasando con la paz total, entre otros temas, Sí. pero también un maltrato y unos dolores que Angélica Lozano, por ejemplo, ha expresado toda la semana de cómo la izquierda pues fue con ellas en un momento. Estamos haciendo una disección de la primera semana, el primero de 3 tiempos que tiene esta elección, 3 semanas entre primera y segunda vuelta. Y ¿Qué más podría uno sumar de lo que queda para el centro? O sea, que usted me decía también en conversaciones antes, al final no va a importar tanto, al final va a importar a mucho. ver, yo creo que, o sea, lo que yo veo del otro lado de la Espriella es que esta visión típica de, listo, soy un candidato de derecha en primera vuelta y luego de centro derecha en segunda, no va al eje que está determinando esta campaña y es el eje del rechazo al establecimiento y a los políticos. Y entonces que esta idea de irse con los líderes del centro, que además pues en el caso de Claudia López es una líder que tiene 200.000 votos, ¿no? No sé qué tan provechoso va a ser para la campaña de Iván Cepeda concentrarse en buscar a esos líderes, ¿no? Sí. Creo que ellos están también haciendo otras cosas, el mensaje de la constituyente. Y aquí Gustavo Petro pues tuvo que agachar la cabeza, algo que no se ve mucho y no se vio mucho en este gobierno, ¿no? Entonces, Petro se baja de la constituyente, baja a su comité de la constituyente y Iván Cepeda lo anuncia de esta manera en una especie de alocución donde queríamos ver un cambio, un giro, un Sí, candidato, no se vio tanto. algo distinto y esto fue lo que dijo. Hoy, el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión sobre el momento que atravesamos, ha decidido dar por concluida la recolección de firmas de respaldo a esta iniciativa. Ha dicho que atendiendo el llamado de diversos sectores democráticos, toma la decisión de sumarse a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos, Aida Quilcue e Iván Cepeda. Pues es que además hay dos cosas que me parecen relevantes. No, hágale usted. No. Cepeda había sido reticente a la constituyente. Sí, eso ¿no? se sabía. Él no la quería. No quería pelear con Petro, entonces Sí. no la había rechazado.
¿cierto? Por eso no le aceptó al Partido Verde como su acuerdo en en donde ese él momento. se Sí. comprometía. Yo aquí como que veía que había una gran oportunidad para Cepeda, para decir, desde el principio yo no quería esto y ahora ya he logrado que esto se vaya y el comité aceptó. O sea, sentí que ahí tenía la oportunidad de ser mucho más claro. Claro, es que el punto fundamental es que la decisión la anuncia el comité promotor, que hay como algo de mandemos a unos mandos medios u otros rangos a que lo anuncien. Sí. No sale tampoco Antonio Sanguino, el ministro de Trabajo, que fue muy activo en eso y además en tonos casi burlones cuando están recogiendo firmas. El presidente pues sale con un tuit larguísimo donde acepta que se va a retirar, pero no se asume una responsabilidad política directa. Entonces, fíjense cómo lo dice Iván Cepeda, porque acaba el comité de retirar. No, nosotros nos vamos a bajar y eso es lo que ellos no hacen, que también es asumir la responsabilidad de una idea que fue muy mala para ellos. Y sobre lo formal, que creo que es cada vez más importante, o sea, esta campaña nos ha mostrado que Abelardo de la Espriella logró crear una máquina de marketing político Impresionante, sí. muy efectiva, ¿no? Y Iván Cepeda en esta oportunidad como de mostrar un cambio, que era un cambio de posición en un tema fundamental de la constituyente, pero que también podía ser un cambio como poner un teleprompter. O No, no, vea, sí. Oiga, y el teleprompter se podría usar. Sí, es que ha variado mucho. O sea, nosotros vemos videos de Iván Cepeda en su casa, debajo como de la luz y el tubo que no se ven bien, donde anunció, entre otras, a su fórmula vicepresidencial. Vemos muchos discursos de él en plaza pública y vemos esto que tiene como un tono de locución presidencial, pero no se ve una consistencia ni tampoco un giro que a usted le diga, van a mostrar esto de otra forma. claro, y no es solamente como, bueno, avancemos hacia la inteligencia artificial y las formas más cuestionables o modernas de hacer política, sino, yo no sé, no le ha dado un beso a ni un bebé. No ha levantado a ningún niño. Sí, y hay algo. No toca a la gente. Y algo en su expresión que se sigue viendo, pues más allá de que ese es su carácter, que se sigue viendo un poquito abstraída y como a veces cansina, de dónde está él también, su lugar en la campaña a veces no se ve claro como personaje Y bueno, principal. y obviamente entonces aquí el reto de Cepeda después de bajarse de la constituyente es el reto de la credibilidad, ¿no? Gustavo Petro firma en mármol porque Antanas Mocus, que en ese momento se adhirió a Gustavo Petro en el 2018, dice, no, pero pongamos esto, Pongámoslo en mármol, sí. pongámoslo en mármol y hace como unas tabletas que parecen las Los dos, tabletas los de 10 mandamientos, Moisés. sí, sí, sí. Y no salió. Claro, entonces ahí viene el punto de que para la izquierda no es suficiente, perdón, para la izquierda los del centro no lo están considerando suficiente, pero pues ¿en qué consiste el gesto? ¿Hasta dónde llega y qué falta? Claro. ¿Y a quién ponen y quién sale como a reaccionar? Esto José Manuel Restrepo, la voz calma La nueva de voz la de- campaña de la sí. Espriella. Eso es una estrategia electoral, pero los colombianos no somos inocentes. Petro en su momento también se comprometió a no hacer una asamblea constituyente, lo puso en mármol e incumplió. Luego, esto va a suceder exactamente lo mismo con Cepeda. Se dieron cuenta que no estaba funcionando en el proceso electoral. Pero en esencia, los ataques a la Constitución siguen siendo vigentes. Es que creo que vuelve a la misma pregunta de si bien están todos bajo la sombrilla de la expresión de la izquierda que lidera Petro, ¿en qué consistiría un gobierno de izquierda de Iván Cepeda y en qué consistiría un proyecto bajo su liderazgo? Y ese es el reto de Iván Cepeda de Claro. cara a estas últimas 2 semanas, ¿no? ¿Quién es él? Claro. ¿No? Que sea más transparente acerca de cómo sería su gobierno. Puede empezar hablando de quiénes son sus asesores económicos, puede ser más explícito acerca de su programa de gobierno, su propuesta de intervención o no del Banco de la República, Claro. qué entiende él por un capitalismo productivo, ¿no? Una cantidad de cosas que él no ha querido revelar, cómo quisiera negociar con los grupos armados, qué cambiaría de lo de la paz total. Y ese creo que, a ver, yo sí pienso además con cosas que le han dicho a uno personas que a puerta cerrada han hablado con Cepeda hace rato, yo sí pienso que él en últimas no tiene interés en seguir con una asamblea constituyente. Otra cosa es lo que venga dentro de las variables de un gobierno izquierda. Esto es una interpretación y una gente puede decir que no, pero sí están todas las demás preguntas, que es lo que usted dice sobre en qué consiste la conversación nacional, que era una cosa que leí algunos comentarios de Hernando Gómez Buendía, de decir, pues una conversación nacional no puede ser de cara a un acuerdo donde el pacto y la izquierda diga, vamos a hacer esto, no, Sí. pues ese no es el punto. Quería traer esto que ha pasado en varias ciudades del país. Creo que se está calentando la calle. Y ha habido algunas protestas y ha habido algunas escaramuzas. Esta fue la salida de los estudiantes de la Universidad Nacional a protestar
o apoyar a Cepeda en la Plaza de Bolívar. Ahí sí no entendieron, decía el pueblo no copea. Sí. Sí, la otra parte, La otra parte creo que se la otra parte escucha un poco bien. más explícita se Que oye. a mí me parece, o sea, yo entiendo que la gente salga a protestar, no sé si esto era una protesta. Sí, hay una- Uno como protesta contra los resultados electorales. No, hay una ¿no? frustración, porque pues nadie va a desconocer que el movimiento estudiantil y muchos jóvenes pues están alineados con el pacto histórico, con la causa de la izquierda, y eso es obvio que hay una tensión y una inconformidad sobre unos resultados que van en otra dirección. Pero la gran pregunta es cuál es el rol del presidente Gustavo Petro prendiendo la calle, porque en esto también ha habido manifestaciones toda la semana y una de ellas alrededor de la idea del fraude. Entonces, Sí. el problema no es simplemente que haya gente espontánea, que haya seguidores del pacto que quieren desde ya hacer una oposición cívica, sino cómo eso va a influir alrededor de las teorías del fraude Y electoral. aquí viene la pregunta de cómo va a usar Iván Cepeda la calle para hacer campaña en estas 2 semanas que queden. Claro. ¿no? Y yo creo que la manifestación pública es pacífica, es importante, hay que protegerla y entiendo que el pacto quiera mostrar que en la calle tiene apoyo. Sí, sí, sí. No veo tan claro que quieran salir a protestar porque el otro está ganando, pues porque esa es como la decisión de los votantes, Sí. que es pues difícil protestar contra esta decisión. Yo entiendo que uno puede protestar contra cosas que propone la otra campaña. Cepeda lo menciona en esa pequeña Alocución. locución, sí, Locución de candidato. sí. alocución sin tomar preguntas en esa locución. Confío en el poder de la verdad y de la movilización pacífica. Confío en que la protesta social, lejos de ser un obstáculo para el desarrollo, constituye una expresión legítima de la ciudadanía y una institución tan respetable como las demás que conforman nuestra vida democrática. A ver, Iván Cepeda estuvo en una de las manifestaciones de estudiantes a comienzo de semana Sí. en Bogotá, pero pues esto se empieza a mezclar no solo con pues lo que quiere expresar la gente que sigue al pacto histórico y al candidato, sino también cómo lo está leyendo la gente, porque fíjese que jugó la selección Colombia el lunes y bloquearon el bus de la selección cuando estaba, yo no sé si iban los jugadores ahí, tal vez sí, y empezaron a pegar afiches y eso generó la misma tensión de, bueno, James Rodríguez con la hija del presidente, o sea, eso Y ahí se es volvió una apuesta arriesgada en términos electorales, ¿no? Sí, sí, porque, sí. porque si en la segunda vuelta se disputa una lucha entre miedos, ¿cierto? Y hay un segmento de la población que se está preguntando cuál es el mayor miedo contra el cual voy a votar, la gente que define esta elección, ¿no? La que no se alineó ya, ¿no? Entonces usted se preguntaba como cuál es el mal menor y el cálculo por el mal menor que están haciendo algunos electores. Claro, o sea, pienso que estamos para algunas personas en la teoría del voto útil, bueno, algunas personas convencidas de su candidato, Sí, otras personas en términos del voto útil, yo lo veo un poco más de cuál sería el mal menor y estas son las disyuntivas donde se generan unas tensiones muy grandes, pues porque pues las credenciales que tiene Abelardo de la Espriella pues son cuestionables en varios ámbitos, pero pues está punteando una elección y pues Sí. tiene apoyos de personas que no son simplemente ni aliados de delincuentes ni personas reprochables, o sea, ahí están. Y por el otro lado, quienes están definitivamente decididos por Iván Cepeda, como lo que ha planteado el mismo Petro, una campaña entre la vida y la muerte, y creo que lo único que va a hacer eso es generar mayor susceptibilidad y yo pienso que le va a abrir un espacio al voto en blanco que para mucha gente es inaceptable, pero tal vez un poco más que en otras elecciones. Carlos Cortés es columnista de La Silla Vacía. Listo, es acá. Charlie, tiene un canal. Charlas con Charlie y bueno, a veces escribo por aquí una columna. Muchas gracias, señor. Bueno, Daniel, nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más contenido. Estamos a 2 semanas de la segunda vuelta. Chao.